Bienvenidos a este canal. Vamos a tener la 10ª catequesis de Cuaresma, que he titulado La tentación en el desierto ayer y hoy. La escena es sorprendente, inaudita. El desierto ofrece un marco propicio para un combate singular. Después de 40 días en ayuno y oración, Jesús, el príncipe de la paz, se enfrenta con el gran enemigo, el príncipe de este mundo. Este combate nos llena de interrogantes. ¿Por qué Jesús pasó por la tentación? Él era el Hijo de Dios y Dios verdadero. No tenía necesidad alguna de demostrar su adhesión a Dios. ¿Y cómo se le ocurrió al demonio tentar al Santo, al Cordero Inmaculado, que quita los pecados del mundo? ¿No sabía acaso este púgil lleno de argucias y engaños que era imposible vencer a Cristo? Seguramente el misterio de Dios hecho hombre, por amor a los hombres, quedó vedado al diablo. Su soberbia miope fue capaz de conocer quién era ese pobre nazareno, nacido en un establo, hijo de uno de tantas familias humildes de Judea. Los invito a que en 3 puntos realicemos esta breve catequesis 10ª del tiempo de Cuaresma. Primer punto: la actitud de Jesús. Era muy distinta, sin duda, de la idea que el mundo tiene de dominio. Como dice San Gregorio Magno, Satán cayó en la trampa. Como un pez sin ceso le cautivó el cebo de la humanidad de Cristo y el anzuelo de su divinidad lo sacó afuera a la pública vergüenza. Sí, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, soportó la tentación y la venció, no para darse una prueba a sí mismo de su poder, sino para mostrarnos a nosotros que a diario somos tentados cómo vencer la tentación. ¿Y cómo venció Cristo? Él venció porque mantuvo la puerta cerrada. Como todo hombre, Jesús tenía en sus manos la llave de acceso a su interior. Es decir, no entró en diálogo con el demonio. El diablo bien sabe que todas las tentaciones a las que puede someter a un hombre se quedan en el exterior. Puede crear imaginaciones, puede llevar al Señor al pináculo del templo, puede ponerle frente a sus ojos todos los reinos de la tierra, pero no puede doblegar su libertad. No puede mover ni siquiera 1 milímetro su voluntad. Si el hombre no lo consiente, no lo acepta, no lo sigue. Por lo tanto, la tentación es vencible cuando nosotros estamos ayudados por la gracia de Cristo. Solamente cuando no entramos en diálogo con ella y cuando nos fundamentamos en la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, que es el autor de la gracia. Solamente de esa manera. Esta es la actitud de Jesús. Segundo punto: a hacer tu voluntad. Es decir, la voluntad. Jesús desea hacer la voluntad del Padre y nosotros la voluntad de Dios. Jesús es un corazón vuelto hacia el Padre y ese corazón mantuvo en la tentación la misma actitud que mantuvo siempre. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. De hecho, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a hacer la voluntad de Dios, del Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, está orientada a nuestra felicidad, no a un sometimiento servil, no, sino solamente obedece el que ha madurado en la fe,
y el que tiene la capacidad reflexiva y que tiene como fundamento la gracia de Dios. El que es, por lo tanto, auténticamente libre. Esta afirmación propia del Hijo se esconde detrás de las respuestas que Jesús da al diablo y detrás de cada afirmación del Redentor. El hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Dios es el único que merece el culto y la adoración humilde de nuestra voluntad. Por lo tanto, jamás tentará a su Padre, saliéndose del camino que le ha fijado amorosamente y que él acepta también amorosamente. Más tarde, cuando la tentación vuelva a aparecérsele en Getsemaní, Jesús dirá, en medio de los espasmos de la agonía, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuánto cuesta decir esto? ¿Cuánto cuesta decirlo desde el corazón? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero esto es fundamental, importante, que en el camino de la fe, en el seguimiento de Cristo, aprendamos a hacer la voluntad de Dios, porque nos conduce a la salvación, a la vida eterna y a la auténtica felicidad que solamente Dios nos puede dar. Pero su corazón, su voluntad, su alma era un jardín cerrado en el que solo el Padre paseaba como dueño y Señor. A nosotros también nos asalta a diario la tentación. Por eso Cristo la quiso sufrir. Él es nuestro modelo y nuestra defensa en la tentación. En la tentación del cristiano parece que el diablo sigue la misma táctica que en la tentación de Jesús y es derrotado del mismo modo. Él se aprovecha de nuestras debilidades como se aprovechó del hambre del Señor. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No era acaso lógico que el gran taumaturgo se sirviera de su poder para saciar su hambre? En el fondo le pedía que renunciara a la confianza en su Padre, que buscase un atajo a la voluntad de Dios. Pero Jesús fue fiel, y fue fiel por nosotros y por amor a nosotros. Tercer punto, hambre del cielo. A nosotros tal vez no nos va a tener con el hambre, pero sí con la búsqueda del bien inmediato, pasajero, que llena de hastío el alma y deja las manos vacías. Sin embargo, Cristo tenía un hambre mayor que el hambre física. Tenía hambre de cumplir la voluntad de Dios. Así también nosotros venceremos la tentación de lo fácil, de lo cómodo, de la mediocridad en nuestra vida, del sinsentido, de la pérdida de tiempo, del hedonismo, que es la búsqueda del placer por el placer y del mínimo esfuerzo. Si nos ejercitamos en el hambre de las cosas del cielo, habrá hambre de oración, de caridad, de esperanza teologal. A nosotros el diablo no nos va a llevar al campanario de la iglesia, no nos va a decir, bien, si tienes tanta fe, arrójate abajo, verás cómo llegas al suelo ileso ante el estupor de la gente. Pero sí nos tienta a diario con la presunción, con la vanidad de aparecer ante los demás como piadosos, como generosos, como buenos. En esos momentos no tentarás al Señor, es decir, busca hacer tú la voluntad de Dios y no esperes que Dios procure hacer tu capricho. La criatura debe servir a Dios y no servirse de Él. Finalmente, a nosotros no nos va a mostrar los reinos de este mundo, ni nos va a pedir que le adoremos. Pero cuántas tentaciones de ambición nos acechan todos los días. Y probablemente sí nos pedirá que lo adoremos, con tantos cultos y formas de idolatría contemporánea
nueva era, ideologías, secularismo, ateísmo, etc. Se puede ambicionar una carrera, un puesto de influencia por vías no siempre honestas y justificarse ante la propia conciencia diciendo que se escoge para hacer el bien a los demás. Pero también puede entrar la tentación de ser dueño y señor del propio mundo interior, creando un proyecto de vida al margen del de Dios. En mi corazón no hay más Dios que yo. Yo soy el sol y los demás giran a mi alrededor. Es la tentación que podemos tener, la soberbia, la vanagloria, la egolatría. Cristo nos muestra el camino para vencer esta tentación. Apártate, Satanás, al Señor Dios adorarás, solo a Él darás culto. Es decir, no olvidar el principio y el fundamento de toda la vida del hombre, amar, servir, honrar a Dios y mediante esto salvar la propia alma. Si nos ejercitamos en esta conciencia, la tentación de la ambición, de la soberbia, etc., aunque surja en la epidermis, jamás llegará a embotar el corazón, jamás llegará a hacernos creer que no necesitamos a Dios, que nos bastamos a nosotros mismos, que no existe el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio, y que podemos hacer nuestra vida como nos plazca. El demonio entra solo si le abrimos la puerta. Sí, el diablo utiliza la misma táctica con el cristiano y es derrotado del mismo modo. Hagamos un propósito. En nuestra vida estamos sometidos a constantes tentaciones. Si confiamos en Dios y somos felices, como Cristo a su santísima voluntad, la tentación será una ocasión de oro para crecer en el amor. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere pax et bonum.